Hola, bienvenidos a Leito for Gaming, mi nombre es Leo y en esta ocasión estamos trayendo el mejor juego para jugar con tus amigos en esta cuarentena. Súper recomendado, súper divertido, se los aseguro. Hasta 10 personas pueden jugar en el mismo modo simultáneo desde distintos dispositivos, como vieron en la captura del video, en la miniatura. Se puede jugar desde el celular, ya sea Android, iOS o incluso en PC, todos en la misma partida, todos en simultáneo con crossplay. Jugando la misma partida. Si en mi caso jugamos de a 8 personas, por ejemplo, éramos 4 parejas, pasamos un momento súper divertido, así que está súper recomendado. ¿De qué se trata el juego? Bien, es como si fuese un Polyladron, pero llevado al siglo XXI. Estamos todos en una nave espacial, ¿sí? O más que el siglo XXI en realidad, pero bueno, estamos en una nave espacial y debemos cooperar entre todos para ir realizando distintas tareas para arreglar la nave y poder así sobrevivir. Pero hay uno de nosotros que es un impostor y va a intentar matarnos uno a uno, y para ello va a ir saboteando la nave e intentando crear confusión entre todo el grupo. Al principio de la partida se nos va a asignar el rol. Si vamos al rol, se nos va a asignar el rol con el que tenemos que jugar, y ahí vamos a tener dos grupos. Por lo menos por un lado los buenos, que se llaman tripulantes, que van a tener que hacer tareas, y para ello vamos a ir contando con un mapa, así que lo vamos a ir abriendo y vamos a ver distintos ítems en amarillo que nos van a ir indicando el lugar a donde tenemos que ir a hacer nuestra labor. Si en este caso van a ser arreglar distintas cosas, entonces nos van a pedir hacer alguna acción o resolver cierto puzzle para cumplir con esta tarea. Una vez que la cumplimos, si aportamos un poco de energía a la barra verde que está arriba a la izquierda y la vamos llenando de a poco. Una vez que esa barra se llene toda, ganamos la partida. Cabe destacar que cada tripulante tiene sus propias tareas diferentes a los demás, por lo cual cada uno va a tener que ir a distintos sitios o van a tener que ir al mismo sitio, pero no es que si uno hace una tarea el otro ya no la tiene que hacer porque la está haciendo, no, se van a hacer en simultáneo. Luego está el impostor, que es uno de los roles más divertidos en realidad, porque tiene más acciones que los tripulantes o que los buenos, ¿sí? Porque tiene un botón para matar, con el cual va a poder matar a cierta distancia también a cualquiera que se le acerque a él. Obviamente va a tener una especie de cooldown o de delay para poder usarlo dos veces. No es que se puede parar en una sala y matar a todos juntos, porque no tendría sentido, sino que va a matar de a uno y, por ejemplo, 10 segundos después puede matar a otro. Bien, y por otro lado también va a tener un botón de sabotaje, el cual este botón de sabotaje va a permitir generar caos, rompiendo por ejemplo el sistema de oxígeno, los motores, generando una fusión o cortando el sistema eléctrico, algo que los tripulantes van a tener que ir a arreglar en un breve periodo de tiempo, ya que si no van a perder la partida. Para disimular todo esto que hace el impostor, obviamente él mismo tiene tareas falsas que puede ir cumpliendo con la idea de pasar desapercibido. El impostor también cuenta con un sistema de ventilación, de rendijas en las cuales se puede introducir para esconderse o por otro lado para ir moviéndose a través de la nave, lo que le facilita mucho la movilidad y le permite matar a una persona, por ejemplo, y rápidamente meterse en una ventilación y escapar hacia otro lado. O incluso el impostor también puede denunciar los cadáveres, pudiendo generar una gran confusión y decir: lo acabo de encontrar, quién fue, y echarle la pelota a otro, echarle la culpa a otro, y poder ir echando así distintos tipos de compañeros o de amigos en este caso. Cuando uno de los tripulantes encuentra un cadáver, que por ejemplo el impostor mató a alguien, quedó en la nada, quedó por ahí muerto en la oscuridad, se acerca un tripulante y lo encuentra, puede reportarlo. Una vez reportado, esto genera una reunión entre todos donde se va a discutir quién es el asesino, y se procederá hacia una especie de sistema de votación en donde quien reciba la mayor cantidad de votos va a ser expulsado por una puerta que tiene la nave hacia el espacio exterior. Y obviamente si el expulsado es un tripulante, este muere pero permanece en modo fantasma, pudiendo seguir ayudando a sus compañeros a cumplir con sus tareas, aportando esta energía a la barra verde. Si el que es expulsado es el impostor, se acaba la partida y ganan todos los tripulantes. A su vez también contamos con un botón en el medio del comedor para llamar a reunión si creemos que uno de los tripulantes tiene una actitud sospechosa y es el impostor, con lo cual podríamos llamar a reunión, charlar entre todos y denunciarlo. Para charlar, en el juego hay implementado un chat de texto en donde uno va a ir escribiendo y va a ir diciendo lo que se le va ocurriendo, pero yo les voy a recomendar más adelante una opción que me parece mucho más interesante para llevar a cabo el juego. Hago una breve pausa para recordarte que si te gusta el contenido me puedes dejar un buen like, suscribirse, como así también comentar qué te parece el juego, si te interesa, si tenés ganas de bajarlo, te parece bueno para jugar con amigos, te aseguro que así va a ser, es muy divertido, o si ya lo conocías y cuál es tu opinión al respecto. Por otro lado, siguiendo con este breve análisis del juego, para que el juego sea realmente placentero, como les comentaba antes, hay que cumplir ciertas reglas. Yo en mi caso
recomiendo jugarlo siempre con amigos, es más divertido si pueden juntar más cantidad de gente usando algún programa de chat de voz, por ejemplo el Discord o Skype, en el que ustedes, o el que a ustedes más les guste realmente. Y por ejemplo, cumplir con reglas, por ejemplo, si alguno muere, no decir absolutamente nada, no decir, me mató tal, porque si no perdería el sentido del juego. Y además de la tarea del impostor, no tiene mucho sentido. O por ejemplo, gritar cuando uno lo matan, ¿sí? Porque por ejemplo, si somos 8 y estamos 6 personas en una sala y de repente los otros 2 están en otra y uno muere y grita, ¡ay, me mataron! Automáticamente los otros 6 deducen quién es el impostor porque acaban de matar a uno. Entonces hay ciertas reglas que igualmente el juego te va a ir proporcionando al principio en el home del juego, por así decirlo, en la pantalla principal, donde hay ciertas reglas que podemos cumplir para mejorar la experiencia de juego. También igualmente, si no llegamos a cumplir a llenar 10 personas, por ejemplo, con nuestros amigos, podemos jugar de forma online con desconocidos, pero acá va a depender un poco con quién te toque para garantizar una buena experiencia de juego. Ya que si bien hay mucha gente de habla hispana y eso es buenísimo, a veces te pueden tocar personas con ciertos tipos de problemitas. El juego está en español, eso hay que cambiarlo desde opciones, ¿sí? Desde la tuerquita al principio. Hay 2 modos de jugarlo. Por ejemplo, de jugarlo a nivel de manipular al personaje, ya sea con un mando táctil simulando un stick, ¿sí? O con un touchpad en el caso de los celulares. En el caso de PC se puede jugar solamente con el mouse o se puede jugar con el teclado y con el mouse en simultáneo, usando AWASD para poder moverse. Tenemos 3 mapas disponibles hasta el momento, está totalmente gratis, distintos customizables, ya sea para el personaje teniendo por ejemplo distintos colores, distintos gorros, distintos anteojos, disfraces y mascotas, aunque estas últimas son de pago, ¿sí? Y las partidas se pueden personalizar completamente para hacerlas por ejemplo más o menos largas, que tengan mayor o menor duración, las tareas que vamos a elegir, aumentar la velocidad al moverse, los distintos puzzles, o por ejemplo la cantidad de impostores, pudiendo tener hasta 3 impostores en una misma partida, algo que aumenta muchísimo la dificultad y que bueno, solamente los mejores van a poder ganar una partida así. En fin, el juego es muy divertido, está gratis en celular y en PC, en este caso en Steam, sale 70 pesos argentinos, si no me equivoco. Es sumamente barato también. Yo lo recomiendo personalmente jugar en el celular, me parece mejor, me parece que es más ameno o más fácil. Aparte es un juego que es más para celulares realmente que para estar jugando con una PC, con un ordenador, con un monitor, ¿no? Pero bueno, está la posibilidad también y todos pueden jugar en simultáneo en la misma partida, así que eso está buenísimo. Se puede jugar cruzado con todas las plataformas y es sumamente, lo vuelvo a decir, es sumamente divertido para jugar con los amigos. En fin, espero que les guste el video. Si es así, me pueden dejar un buen like, se pueden suscribir al canal para ver más contenido como este y también me pueden comentar. Obviamente están todos invitados a decirme qué tal les parece el juego, si ya lo han jugado, si lo han probado, si les parece que está bueno para jugar con amigos. Yo lo súper recomiendo, me parece que yo pasé un muy buen momento con mis amigos, así que se los recomiendo, está súper bueno. Y también se puede jugar de forma solitaria, lo he jugado en forma solitaria, es diferente, no es lo mismo, pero sepan que la posibilidad también está. Así que bueno, nada, sin nada más, les recuerdo que me pueden seguir en todas las redes sociales, como les dije antes, que están en pantalla. Y bueno, mi nombre es Leo y nos vemos entonces hasta el próximo video. Un abrazo grande para todos.